Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. La doctora Pawlowski no pudo hacerse presente y estoy aquí como representante del LLC. Me van a disculpar mi español, a veces hice todo mis estudios académicos y entrenamiento en los Estados Unidos, así que a veces hablo con un poquito de Spanglish, pero espero que me entiendan. Voy a hablar el día de hoy del manejo en terapia inicial y en pacientes refractarios y relapsados de LLC. Estas son mis disclosures. Como acaba de presentar el doctor Fayyad, el timeline de cómo estas drogas han aparecido ha sido increíble, sobre todo un cambio dramático en los últimos años. Como recordarán, en los años 50, básicamente lo único que teníamos era clorambucilo y esteroides y transfusión sanguínea, pero lamentablemente no teníamos drogas que realmente pudieran tocar al clon maligno. Eventualmente en los 90 encontramos que teníamos los análogos de purina como fludarabina y luego en combinación, y esto vino un protocolo del doctor Michael Keating del MD Anderson, en combinación con un alquilante como ciclofosfamida y el anticuerpo monoclonal rituximab, encontró unas respuestas excelentes, más del 90%, y los reportes eran de 70% de pacientes alcanzaban una remisión completa. O sea, básicamente muchos de estos pacientes se iban en remisión y el problema ocurre es que muchos de los pacientes que participaron en estos ensayos clínicos eran no típicos de lo que vemos en nuestra clínica del día a día. Estos pacientes eran jóvenes sin muchas comorbilidades y, como recordarán, un paciente típico de LLC lo que es un paciente ya envejeciente, mayor de 70 años y con muchas otras enfermedades crónicas. No fue hasta la década del 2010, 2013 que empezamos a ver nuevos medicamentos que realmente pueden ser más tolerables y pueden alcanzar una eficacia casi similar a lo que se puede encontrar con una quimoinmunoterapia. Empezamos a ver que vienen las drogas como los anticuerpos monoclonales ovinutuzumab o fatumumab en combinación con clorambucilo y agentes orales que son el inhibidor de BTK, ibrutinib, el inhibidor de PI3K delta y del alisib y el BCL2 inhibitor venetoclax que ustedes escucharon esta mañana. El problema con el LLC es que al momento del diagnóstico uno no decide darle terapia al paciente. Uno lo que hace es que lo evalúa y lo monitorea. Hasta un tercio de los pacientes nunca van a necesitar terapia en su vida, así que uno simplemente espera a que tengan síntomas. El problema es que a partir de la primera respuesta, que usualmente es excelente, el tiempo de remisión se acorta y las respuestas se hacen menos duraderas y menos eficaces con las terapias tradicionalmente empleadas en el pasado. Luego, cuando empezamos a tener los nuevos medicamentos, empezamos a ver que los pacientes se iban en mayor tiempo en remisión, particularmente los pacientes que emplean una droga como ibrutinib. El problema es cuál es la droga siguiente que se da luego de emplear ibrutinib, cuál es la secuencia que uno hace. En términos de qué es lo que uno emplea como frontline, como terapia inicial, eso va a depender mucho de si el paciente tiene comorbilidades, de la edad del paciente, si tiene la mutación del TP53 y la cadena de la hemoglobina mutada o no. En términos de segunda terapia, esto va a ser determinado por lo que recibió como terapia inicial, dependiendo de si tuvo refractoriedad a la tirosinquinasa, el inhibidor de tirosinquinasa, o si tiene una falla después de haber recibido una droga como ibrutinib. ¿Cuáles son los goals o las metas al día de hoy, 2017, de estas nuevas drogas como ibrutinib y venetoclax? Bueno, en términos generales, lo que se postula, hay dos grupos de investigadores. Unos dicen, bueno, estas drogas son tan caras que ¿por qué no las combinamos con quimoinmunoterapia a ver si logramos una respuesta mejor sin tener que depender de ellas continuamente? Y por el otro lado está el otro grupo de doctores y dice, bueno, hay pacientes que realmente tú no necesitas darle mucha quimioterapia. Básicamente, si tienes un paciente de 75 años y puede recibir ibrutinib, si le das 10 años de calidad de vida, eso es excelente. ¿Para qué darle más y poderlo exponerlo a otras toxicidades? O sea que estas preguntas son las que están ocurriendo al día de hoy. En términos de factores marcadores, pronósticos y predictivos que son importantes en el LLC,
De todos estos que están en presentación, para mí el más importante es la mutación de TP53 o la deleción 17q. Entiendo que en los Estados Unidos, cuando hemos hecho estudios de cuánta gente hace este laboratorio, es mínimo, menos del 30% lo hace al momento del diagnóstico. Y lamentablemente, en este sentido, los europeos nos llevan mucha mayor ventaja, porque ellos sí tienen un protocolo de que los pacientes deben ser, no solamente se debe buscar en el FISH el 17P, sino también se debe buscar la mutación del TP53, que puede ser un outcome o una sobrevida muy inferior al resto de los otros pacientes con el LLC. Las consideraciones terapéuticas al día de hoy es, depende, ¿no? El paciente es mayor de 65 años, ¿tiene la mutación o no tiene la mutación? ¿Tiene el paciente alto riesgo? ¿Quién es el paciente de alto riesgo? ¿Un paciente que ha sido refractario a una droga como ibrutinib? ¿O un paciente que tiene cariotipo complejo? ¿O un paciente que tiene refractoriedad a FCR? Digamos, siempre hemos tenido pacientes que han tenido lamentablemente una condición similar. No entendemos por qué algunos pacientes no responden a la terapia inicial, pero estos pacientes son los que uno pensaría en mandar a trasplante alogenéico. Ahora, vamos a hablar del Standard of Care, del Golden Boy, FCR. Esta combinación, el régimen que presentó el grupo de MD Anderson fue tan espectacular que nadie lo creyó, hasta que los investigadores del grupo alemán hicieron el estudio randomizado de fase 3 de FCR contra FC. Y este estudio solidificó lo que se había visto comparativamente por primera vez y logró a que en los Estados Unidos el FDA aprobara rituximab en combinación con FC para terapia inicial en pacientes con LLC. Como pueden observar, una sobrevida muy superior y básicamente luego de 6 años de observación, más de casi el 70% de los pacientes todavía seguían vivos cuando fueron aleatorizados al FCR. Sin embargo, cuando uno empieza a estratificar quiénes son estos pacientes que sobreviven bastante tiempo, podemos ver que hay un grupo, esa línea verde, que se mantiene sobreviviendo. ¿Quiénes son este grupo? Este grupo básicamente están curados del LLC. Son los pacientes que tienen la cadena de la hemoglobina mutada. La sobrevida no fue alcanzada. Y no solamente es el grupo alemán el que ha presentado esto, el grupo de MD Anderson también lo ha presentado y el grupo italiano también ha presentado. Son 3 centros completamente independientes diciendo que hay un grupo de pacientes del LLC a los que hoy por hoy los podemos curar porque 10 años después todavía siguen en remisión. ¿Quiénes? Esta es la data del grupo alemán, del grupo italiano. Ellos compararon el outcome de sobrevida de pacientes que no tenían el diagnóstico del LLC, esa es la línea negra que pueden ver ahí, con los pacientes a los que llamaron low risk o bajo riesgo del LLC. ¿Quiénes son? Los pacientes que tienen la cadena de la hemoglobina mutada, pacientes que no tienen la deleción de 11q ni la deleción de 17p. Estos pacientes, si son fit, standard of care y éticamente hay que darles FCR. El grupo alemán hizo el estudio comparando FCR contra BR porque lamentablemente muchos de nuestros pacientes no toleran un régimen como FCR para ver si podían tener una opción alterna. Y lo que encontró la doctora Eichhorst y su grupo es que en pacientes menores de 65 años hace una diferencia. El FCR es muy superior al BR y el BR, aunque tengan el idéntico respuesta, el tiempo en remisión es mucho más corto. Así que a estos pacientes menores de 65 años, sí o sí, darles FCR. En términos de bendamustine y rituximab, los autores de este estudio, que ya fue publicado, dijeron, mayores de 65 años, una opción alterna sería usar bendamustine en combinación con rituximab. La razón por la que creen que bendamustine y rituximab tiene un outcome parecido al FCR es porque creen que estos pacientes, como ya eran añosos, no pudieron tolerar la dosis máxima del FCR y hubo muchos eventos en los que hubo que discontinuar el régimen. O sea que los pacientes realmente no tuvieron la intensidad que es necesaria para que se vayan un tiempo en remisión duradero.
Esta chart fue adaptada de Dr. Jaime O'Brien, está en el Educational Book del ASH del año pasado, y básicamente pone describe lo que les acabo de decir. En el lado superior ven los tres grupos, el grupo de MD Anderson, el grupo alemán y el grupo italiano, donde encuentran que los pacientes que tienen la cadena de la hemoglobina mutada tienen un outcome muy superior a los que no tienen la mutación. Hoy por hoy estamos recomendando a los Estados Unidos hacer ese estudio. Entiendo que en muchos países estos estudios son extremadamente caros y es muy difícil para los pacientes poder accederlos. Yo entiendo, por ejemplo, que en Colombia algunas casas farmacéuticas, los pacientes, la casa farmacéutica le da la opción al doctor de poder, le da como un grant, un sponsorship para que ellos puedan dárselo al paciente. ¿Por qué es importante el día de hoy saber cuál es la inmunoglobulina, el estatus de la inmunoglobulina? Porque lo que se está viendo y está emergiendo de la nueva data es que en una droga como ibrutinib no hay importancia, los pacientes se comportan idénticos si tiene o no la mutación. No puedo decir hoy por hoy que un paciente con una hemoglobina no mutada debería recibir ibrutinib, porque la data todavía no la tenemos. Pero yo soy la co-chair del estudio nacional, donde estudiamos 519 pacientes con LLC en terapia inicial y han sido randomizados a recibir ibrutinib en combinación con rituximab contra FCR. Y la data está embargada hasta el próximo año. Así que el próximo año ya podemos saber quién gana, si la terapia dirigida o si la quimoinmunoterapia, que ha sido el rey durante los últimos 10 años. En términos de pacientes unfit como terapia inicial, hay dos anticuerpos monoclonales que están aceptados en los Estados Unidos. Uno es la combinación ovinutuzumab con clorambucilo y la otra es ofatumumab con clorambucilo. A decir verdad, este régimen no se usa muy comúnmente en los Estados Unidos, pero sí lo he escuchado que en otros países como Canadá es la primera terapia inicial. Y lo que quiero recalcar de esta presentación es que Valentín Goede hizo un follow-up, long-term follow-up del estudio inicial que fue publicado en el New England Journal y encontró que en muchos de estos pacientes que respondieron, la mayoría estuvo en remisión y necesitó no una nueva terapia por más de 50 meses. O sea que esta es una opción que es duradera. No sé si tienen la droga disponible aquí. Nosotros la empleamos cuando el paciente lo prefiere en lugar de tomar un medicamento que piensan que no van a ser compliant. La otra combinación que está aprobada es ofatumumab pero con clorambucilo, pero lamentablemente nadie en los Estados Unidos está empleando esta droga, así que la pongo solamente como data. Existe, pero nadie lo usa. El ibrutinib fue aprobado en los Estados Unidos como terapia frontline contra clorambucilo. Este estudio solamente era para pacientes mayores de 65 años con comorbilidades o mayores de 70 sin comorbilidades, pero en los Estados Unidos la data fue tan contundente que el FDA decidió aprobarlo para todos los pacientes como terapia inicial. ¿Cuál es el outcome de un paciente que tiene 40 años y tiene LLC y necesita terapia y le doy ibrutinib? Nadie lo sabe. Lo más data que tenemos es de los ensayos clínicos. El paciente más largo que tengo en ibrutinib con más tiempo es 7 años. La data presentada, la última que ha sido presentada fue por Susan O'Brien a 5 años. O sea que nadie sabe realmente cuál es el outcome o qué va a ocurrir con esta droga. Así que por lo general yo no empleo en pacientes jóvenes. Tenemos una discusión larga sobre los outcomes. En términos de sobrevida, muy superior el ibrutinib comparado con clorambucilo, aun cuando hubo el crossover. Esta es la data que fue presentada por Polvar en ASH sobre el outcome del longer follow-up. Se puede ver contundentemente como cuando uno fue aleatorizado clorambucilo, la sobrevida no es tan buena como con ibrutinib, aún después de haber tenido un crossover. Y la respuesta ha sido en todos los pacientes 92%, no hubo diferencia si es que tenían de lesión del 11Q o no 11Q, y si tenían la hemoglobina mutada o no mutada. Si recordarán, aquí no se ve pacientes con 17P porque el estudio excluía a pacientes de 17P porque sería no ético darle a un paciente clorambucilo si es que tiene 17P. Estas son las conclusiones. Básicamente, a la sobrevida a los 24 meses cuando recibieron ibrutinib es 95%.
La doctora Susan O'Brien, esta es la data que estaba mencionando, presentó los 5 años follow-up de ibrutinib del fase 1, incluyendo los pacientes treatment naive y los pacientes relapsados. Y lo más importante que quiero que vean es que, bueno, ahora sabemos que un paciente que está heavily pretreated con 17P dura en promedio en remisión 26 meses, muy superior a lo que cualquier quimioterapia pueda alcanzar y es muy superior a lo que se ha visto con venetoclax o cualquier otra droga. Así que el paciente tiene 17P, dale ibrutinib. En términos de median tiempo en remisión, sobrevida libre de progresión, si pueden ver, 1 o 2 regímenes tienen un tiempo de 63 meses y más de 4 regímenes 39 meses. Como lo que dijo el doctor Fayyad, no esperen usar estas drogas muy al final porque no van a funcionar tan bien. Y estas drogas tienen menos toxicidad, como pueden ver aquí, los grados más frecuentes severos de eventos adversos, presión arterial elevada, pulmonía, neutropenia y fibrilación auricular, que usualmente está reportada en todos los estudios como 10%, pero les voy a ser franca, en mi clínica como 20 o 30% reciben. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es que en estos estudios los pacientes no tenían tantas comorbilidades como el paciente real que uno ve en la clínica. La droga hidralizib fue intentada a ver si es que funcionaba como frontline therapy, funciona, pero los efectos secundarios son tan malos que el FDA y la misma compañía dijeron, por favor, nunca más dar esta droga como frontline. El grupo alemán presentó data en ASH sobre combinación de obinutuzumab con ibrutinib con 2 ciclos de bendamustine low dose inicialmente para hacerle debulking, para ver si es que funcionaba no usar quimio, sino usar terapia dirigida. Y como pueden ver aquí, en el lado izquierdo se ve la frontline o terapia inicial, lado derecho es relapse refractory, outcomes excelentes, incluyendo en pacientes que tenían alto riesgo. Estos son los outcomes. 100% de responders cuando habían tenido los 6 ciclos de ibrutinib con obinutuzumab. O sea, obinutuzumab alcanzó a tener una sobrevida excelente con una droga tan inferior como clarambucilo. El cielo es el límite cuando la combinas con una droga como ibrutinib. Así que realmente estos son tiempos muy excitantes, muy prometedores para nosotros que estamos en esta enfermedad, que tratamos de enfermedad. No solamente eso, si recordarán, ibrutinib como terapia, monoterapia, no alcanza remisiones completas por lo general y tampoco alcanza negativización de la enfermedad mínima y residual. Y como pueden ver aquí, 50% en terapia inicial y en relapso 42% alcanzan negativización de la enfermedad mínima residual. Así que estamos muy a la expectativa de poder llegar a descontinuar estas drogas. Hay muchos estudios en este momento intentando ver qué sucede si combinamos varias de estas drogas, lo llevamos al paciente a remisión completa y le descontinuamos la droga en lugar de tenerlos en ibrutinib por 7 años o 10 años. En términos de relapso y progresión, tiempo en remisión muy bueno, con muy pocos eventos adversos. Y esta slide es como que la slide que acapara todo lo que acabo de discutir en términos de terapia inicial individualizada, sin incluir los pacientes 17P, porque estos pacientes 17P los voy a discutir ahora. Para estos pacientes el outcome es históricamente muy inferior, sobrevida usualmente es de 2 a 3 años antes de que existieran drogas como ibrutinib. Ahora vemos que aún en pacientes relapsados, la curva negra, que es la última, el median progression free survival es 26 meses. Y en términos de relapsado 17P, también tenemos el estudio Resonate 2, el más largo en pacientes con relapso de 17P, respuesta 83%. Y la otra droga disponible hoy por hoy en los Estados Unidos para 17P relapsado es venetoclax. El único problema con esta droga, muy bien tolerada, y les digo la verdad, más fácil de tolerar para nuestros pacientes que ibrutinib, porque no tienen tanta problema gástrico. El problema es el riñón. Tú tomas una pastilla mal y te puedes morir un par de horas después. Así que es bien tightly controlled. O sea, nosotros cuando hay una droga que se prescribe en los Estados Unidos, la compañía Roche, Genentech y la compañía AbbVie
se alertan y envían a un educador para que les enseñe a las enfermeras cómo manejar esta droga. Muchos de nuestros pacientes los teníamos que admitir al hospital para evaluar el riesgo de lisis tumoral, síndrome de lisis tumoral. Hubo durante el fase 1, no sé si recordarán, 2 fatalidades y las 2 ocurrieron porque no estuvieron siguiendo el protocolo. El protocolo es bien estricto. Uno tiene que empezar 20 miligramos como test dose durante una semana, luego 50 miligramos, es una semana que es el ramp-up dosing y el máxima dosis tolerada es 400 miligramos al día. Esta es la data en 17P que logró que el FDA la aprobara y en tiempo en remisión muy duradero, particularmente en los pacientes que alcanzaban una remisión completa o una negativización de la enfermedad mínima residual. Como pueden ver aquí, los estimados de sobrevida muy excelentes para los pacientes que particularmente alcanzan una remisión completa. En términos de cómo esta droga está empleada, ahora mismo solamente está aprobada para el relapso de 17P. Sin embargo, el FDA está evaluando la aprobación en combinación con rituximab basado en una data de un fase 2 que presentamos en pacientes relapsados, donde encontramos que una cantidad mínima de los pacientes alcanzaba remisión completa y negativización de la enfermedad mínima residual, y en esos 11 pacientes los pudimos discontinuar la droga y están en chemo-free. De esos 11 pacientes, a los 2 años solamente 2 han relapsado y ambos tenían todavía MRD positivity. O sea, la otra droga que tiene actividad clínica en 17P es idelalisib, aunque a decir verdad está ahora en desfavor. Hay una droga en segunda generación que está en ensayo clínico que se llama duvelisib y una droga de tercera generación que se llama umbralisib o TG-1202. Y que está demostrando el TG-1202 o umbralisib mucho menos toxicidad. Esta droga lamentablemente es muy buena y muy efectiva. El problema es los efectos secundarios. Las infecciones pueden ser fatales, colitis, neumonitis y todas las citis que puedan imaginarse, particularmente hepatitis. Es scary cuando tú le das una pastilla al paciente y al día siguiente sus AST y su ALT son 4000. Es difícil de calmar al paciente porque pues se asustan, ¿no? En términos de qué dar después de que uno ha fallado o ya no está respondiendo a ibrutinib, el doctor Jeffrey Jones presentó en ASH la data en pacientes que recibieron venetoclax como terapia de salvación después de haber fallado o progresado a ibrutinib o idelalisib. Como pueden ver en el brazo de ibrutinib, 43 pacientes, en el de idelalisib, 21 pacientes, y también hicieron el ramp-up dosing, empezando en 20 miligramos al día hasta 400 miligramos al día, y las respuestas muy buenas. En los pacientes con ibrutinib, alrededor del 70%, y idelalisib, 62%. O sea que excelente, porque si recordarán, en los pacientes que recibieron ibrutinib, la data que tenemos del grupo de Ohio, del grupo de MD Anderson, es que la sobrevida es 3 meses. Y mi grupo presentó en forma de abstract en ASH los outcomes de idelalisib y el outcome de idelalisib sin pre-ibrutinib, el outcome también era de 3 meses de sobrevida. En términos de terapia, efectos secundarios, muy bien tolerado. La mayor hematológicos grado 3, grado 4 fueron neutropenia, anemia, trombocitopenia. Nosotros hacemos cuando ocurre la neutropenia, que es más común que lo que se ve con idelalisib o ibrutinib, es que le damos G-CSF o Nupogen, Nulasta al paciente y por lo general pueden volver a retomar la droga. Y en términos de efectos adversos, neutropenia febril, bien poquito, solamente hubo 6, y lo importante es reconocer que la hipercalemia o el síndrome de lisis tumoral es importante, pero que no hubo ninguna fatalidad en este estudio. Venetoclax, muy buena actividad clínica, y al día de hoy por hoy tenemos un ensayo clínico que está reclutando como loco. Lo abrimos hace como 2 meses o 1 mes y ya que estamos en 80% de reclutamiento de la combinación ibrutinib con venetoclax en terapia inicial en pacientes jóvenes. Y creo que el futuro puede ser ibrutoclax, ¿no? Una pastilla y ya se van en remisión. Bueno, en resumen, el tratamiento óptimo de un paciente con LLC
terapia inicial o relapsado refractario va a depender de las comorbilidades y de lo que el paciente haya recibido antes y también de sus factores de pronóstico, particularmente 17P. Aún cuando tenemos estos resultados tan prometedores, aún no sabemos y no tenemos guidelines completos sobre la secuencia óptima. Tampoco tenemos compliance. Es difícil, como tenemos la historia del imatinib, por ejemplo, la mayoría de los pacientes es compliant durante el primer año, pero ya al segundo y al tercer año el compliance baja muy dramáticamente. Y nos pasa a todos nosotros, o sea, siempre se nos olvida tomar una pastilla un día o no, un día sí. Y esas non-compliance puede llevar a selección clonal que vuelve a hacer que el paciente relapse. El doctor Polvar acaba de publicar en Blood cómo si uno deja de tomar la pastilla ibrutinib por más de 8 días, relapsa más tempranamente. Por otro lado, es emergencia de la resistencia, ¿no? Hemos visto que hay pacientes que ya están teniendo la mutación de BTK, similar como lo que se vio en la historia de imatinib, que eventualmente los pacientes desarrollaban una mutación que les prevenía que el imatinib funcionara. Igual con ibrutinib encontramos que hay una mutación CS481, donde la droga simplemente ya no funciona. Y para esos pacientes, el problema es que esto es una selección clonal. Estos pacientes no tenían esa mutación al momento de iniciar la terapia. O sea que estas drogas no son un end-all be-all y por lo general necesitamos encontrar drogas o combinaciones que nos lleven a hacer remisiones completas con negativización de la enfermedad mínima residual, particularmente porque en nuestros países, aún en Estados Unidos, no podemos financieramente pagar esto indefinidamente por $15,000 al mes por la droga ibrutinib. Tengo pacientes que se meten en estudios clínicos o ensayos clínicos porque no pueden pagar la droga. Y bueno, para eso necesitamos los ensayos clínicos y con eso termino mi presentación. Muchas gracias y